de clases. Genial. Pensamos justamente en todo un capítulo de desarrollo de capacidades, ¿no? Y decíamos, bueno, ok, ¿qué necesita la economía circular? Sentimos que la economía circular requiere que estemos pensando permanentemente de una manera más innovadora. A veces por ahí nos pasa que lo que conocemos tradicionalmente de la economía circular pareciera que no es suficiente para generar cambios y transformaciones más profundas. Entonces dijimos, bueno, ok, si vamos nosotros, impulsamos nosotros una agenda de formación, de capacitación, que se complementa con todo lo que ya hay, incluso en la universidad ya también tienen su formación, pero dijimos, bueno, hablemos de todos otros conceptos de la economía circular y seguimos trabajando y pasamos por desde salinización, ecodiseño, finanzas sostenibles, vinieron casos concretos que estaban, o sea, de todas empresas, startups, de empresas de diferentes tamaños, inclusive que venían a mostrar que sí era posible y que sí se estaban dando estos pasos necesarios para generar cambios un poquito más profundos. Así que bueno, hoy lo terminamos, la verdad que fue un ciclo súper exitoso, tuvimos, no sé, ya no me acuerdo ahora los números, pero como más de 200 personas que fueron participando, no me acuerdo ahora el video presencial eran, creo que 350 y virtual más de 500. Sí, gente de todo el país. Así que queremos agradecer muy especialmente a la universidad porque ya nos sentimos recontra en casa cuando venimos, porque cuando les propusimos este ciclo, se sumaron enseguida, nos dieron esta sala que es un lujo para este tipo de clases. También queremos agradecer a la Ciudad Posible, que por ahí algunos de ustedes no nos conocen, pero nos vienen acompañando también en todo este proceso y han sido parte fundamental en el diseño de estas clases también y el contenido. Así que Alejandro Jurado y a Sergio Bon, muchísimas gracias. Y bueno, creo que no me olvido más. Algún agradecimiento, bueno, a todos que fueron participando. Gracias por el tiempo que se tomaron para venir. Y no sé, ¿algo querés compartir algo más? Por ir siguiendo el repaso de la cepa que va a estar dando Raquel, la idea también de hoy era poder unificar o hacer una historia de cada una de las 5 clases anteriores. La primera fue de diseño ecosistémico, donde estuvo Gabriela, donde pudimos ver o llegar a conocer todos los alcances productivos desde el diseño, donde podía abarcar en productos, en poner una hoja de ruta, de optimización, que para pasar los modelos tradicionales a que poder ser modelos circulares. Estamos contentos de que es posible esa transición. Y luego vino biomateriales y biocircularidad, finanzas sostenibles, y la anterior fue de reparación y remanufactura. Y quedaba, bueno, che, ¿qué hacemos con todos nuestros productos? ¿Solo los reciclamos? ¿O hay una segunda vida, hay una segunda etapa para volver luego a la industria? Y si eso sucede, ¿estamos preparados para poder absorber esos materiales por segunda vez y volver a producir y volver a generar sus andamiajes? Y creo que para el título, poco veníamos hablando hoy con algunos, fue un tema ponerle un título a esto, porque se va a tocar varios temas desde reprocesamiento, desde segunda vida de los materiales, y sobre todo hay un libro conductor acá hoy les pido que puedan explotar con preguntas a Raquel, es cómo poner el valor a los productos, a los materiales, para no seguir extrayendo recursos materiales vigentes. Entonces, ¿cómo es la discusión? Digo, todo muy lindo con la economía circular, pero ¿cómo hacemos de dejar de extraer para volver a reinsertar los productos que consumimos? Así que, Raquel, espero no haberte cargado con entusiasmo. Una tranca, para empezar. Bueno, entonces, vamos a hacer una charla. Gracias. Bueno, buen día. Soy María Lisa, soy parte de la Universidad Austral, soy codirectora de la Diplomatura de Innovación para la Economía Circular, así que los invito que vamos a estar haciendo el primer cuatrimestre del 2016, vamos a empezar otro ciclo de la diplomatura, hago el pasaje de motivo para no olvidar, y ya que... Bueno, la idea de hoy es como
el título, como decíamos, con Aníbal es como complicado, pero un poco lo que a mí me pasa, lo que queríamos como hablar es como pensar en esta maximización del tema de retención de valor, pensando en la innovación, y a veces más que la innovación, a veces necesitamos poner o puesta en valor, ¿no? Porque muchas de las cosas que vamos analizando de economía circular en realidad vienen de países desarrollados, que hicieron como digamos, muchas acciones que fueron en contra del planeta y ahora están volviendo para atrás a otras, ¿no? Nosotros, desde Argentina y todas las regiones, estamos como en otro lado en muchas de estas cosas. A veces por necesidad, porque en realidad yo digo, una que es clave es el compartir. Nosotros tenemos como una cultura más que compartir y de hacer, digamos, vínculos, que en realidad lo hacemos con bastante naturalidad. O sea, no necesitamos hacerlo de otra manera. Pero claro, nosotros tomamos como una parte de la economía circular si un compañero va al trabajo al mismo lugar y vamos juntos, porque no lo hacemos en una aplicación, y no solo lo compartimos el vehículo, ¿no? O compartir, no sé, o decir, bueno, terminó la comida y cada uno se lleva un poquito y compartimos eso que queda, ¿no? Hay un montón de acciones que a veces lo hacemos o por costo, o por plata, o por necesidad, o porque estamos acostumbrados a hacerlo. Y lo mismo pasa en un montón de prácticas cotidianas que en realidad yo digo hay que hacer una puesta en valor, no es innovación, es algo que hicimos siempre y que estamos a veces dejando de hacer porque para ser más consumistas o para hacer lo que tendríamos que hacer para los países desarrollados, que en realidad se dan cuenta que si van para ese camino tienen que volver, ¿no? Entonces ahí hay como una cuestión a analizar. Y por otro lado, la idea de la experiencia del usuario, ¿no? O sea, cuando se habla de economía circular, en muchos casos se habla de este flujo de materiales y a veces nos olvidamos de las personas y de lo que queremos, digamos, de satisfacer la necesidad, la experiencia de uso, la experiencia de cada una de esas cuestiones que en realidad hacen a que en realidad queremos que sea de otra manera, ¿no? O si nos focalizamos en eso, a veces no pensamos en productos, no necesitamos productos o necesitamos otras cosas para resolver esas necesidades, ¿sí? Entonces eso como primera instancia. Como segunda instancia, para empezar este diálogo, pongo este tema que es la idea de que es un tema en construcción, o sea, que no es un tema que está resuelto y que todos sabemos que hay que hacer y hay que hacer, si te digo así, A, B, C, D, que funciona, ¿no? O sea, cuando todos los que, justo hace un par de semanas acá mismo estuvo el encuentro de sinergia, donde hablaba gente de la ONU que decía, bueno, estoy descreído de la economía circular, y entonces, ¿por qué? Porque en realidad cuando lo querés llevar adelante, el tema de la economía circular es un tema que tiene la mariposa y es como casi tierno en la imagen y que todo fluye y se vuelve a armar en eso, ¿no? Lo cierto es que en la práctica eso no fluye tan fantásticamente y que en realidad lo otro es que nos pasamos con la realidad de dónde estamos y a dónde tenemos que ir. A veces es como que hay un desfasaje y hay un desfasaje no solo de cómo hacerlo, sino de los actores que se involucran en esto. O sea, muchos de los que estamos acá o somos del ámbito, digamos, del diseño, o son del ámbito del ambiente, o son, digamos, no son digamos, muchos los economistas que están discutiendo esto, que están discutiendo otras cosas, como cómo exportar, dónde están las finanzas, o sea, como que hay como distintos actores que deberían atender este tema completo. Pero sí hay como lecciones aprendidas en el tema de decir, bueno, en realidad tenemos normativa vigente de las 14.000 que tienen ya muchísimos años, que hablan de cómo empezar a pensar en la industria los temas, está la normativa de ecodiseño, está el análisis de ciclo de vida, o sea, hay información de cómo hacer. ¿Qué quiere decir que haya normativa CISO? Uno habla de la CISO como una cosa mitológica, y en realidad es que un montón de países se pusieron de acuerdo a decir cómo es que vamos a hacer esto que vamos a hacer. ¿Y eso qué significa? Significa generar estándares para poder vincular la información que hace una empresa, que otra empresa, en otros lugares del mundo. Entonces genera un estándar donde todos hablamos el mismo idioma. Cuando hablamos de esto, hablamos de esto en estos términos. Entonces eso facilita, en principio, la comunicación, para entender de qué estamos hablando. Y no solo tenemos el paquete de ISO 14000 que habla de cadena de suministro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales,
sino que hay normativa de la eficiencia energética, normativa de, digamos, tenemos un paquete de normativas el año pasado salió la 59.000, la familia de las 59.000, que hablan sobre el tema de economía circular. Que en principio está las cuestiones también no me voy a adelantar porque seguramente la parte de Gaby va a hablar mucho más de esto, pero como para ponerlo en lenguaje como de diseño, yo vengo del ámbito del diseño y entender, que ayuda a decir, bueno, esto, hablamos, se habla. Tuve la suerte de participar en la última reunión plenaria en ISO y la discusión sigue estando, ¿no? O sea, sí, salió la 4 que habla de los principios, la 10 que habla de los modelos de negocio, la 20 que habla de cómo medirlo, y la 40 que habla de cómo lo veo en el producto, y la 32 que pone casos, ¿sí? Y está discutiéndose la 14 para ver la parte de ambientales, de elementos secundarios, pero en principio, en esa misma reunión se discutía si era cadena de valor o red de valor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cadena de valor y la red de valor? Que requiere otros actores. Y esa, la que va a ser la 11, está en discusión. O sea, no se llegó a un acuerdo de cómo se hacía esto, ¿sí? Entonces, para poder entender en dónde estamos. Por otro lado, ahí digamos, hay un par de esquemas que es ese esquema verde, rojo y azul, que sí se llegó al acuerdo de cuando hablamos de sostenibilidad, está el ambiente, y lo social y lo económico, que antes se ponían los tres circulitos entre medio y entonces era sostenible cuando estaba en el medio. Se empieza a hablar de que necesitamos un ambiente para poder tener para que las personas vivan, y a partir de eso hay una parte económica, y eso se vincula. Y este cambio parece como una cuestión como de forma, pero en realidad es conceptual, ¿no? O sea, digamos, cuando tenemos que decir que discutimos en términos económicos o en términos ambientales, ¿no? Porque son perfiles distintos de profesiones distintas, el de los ámbitos. Y cuando uno lo piensa en una empresa, están en sectores distintos, y a veces cuando quieres ver lo de ambiente, te mandan la persona de ambiente que está viendo la normativa, pero no está la de negocio, que es la que está pensando cómo hacer el negocio, cómo va a vender. Entonces, esta separación hace que en realidad no se mire integralmente. Entonces, eso dificulta las posibilidades de resolución. Porque necesita que estemos varios mirando lo mismo y buscando soluciones entre todos. Entonces, ese es otro cambio. Y después aparece arriba como el modelo de la dona, que es una cuestión que me parece interesante, porque siempre hablamos desde la parte de ambiental y el cambio climático y las cuestiones de los límites planetarios, que es como la parte hacia afuera, pero a veces nos olvidamos de las personas, de lo social y las condiciones de habitabilidad, de salud, de educación, digamos, que tienen que tener las poblaciones para ese equilibrio. Entonces, nos ponemos fanáticos con el ambiente y nos olvidamos de las condiciones de las personas, ¿no? Con el ambiente, la parte extractiva y no la otra cuestión. Entonces, bueno, ahí, para eso los objetivos de desarrollo sostenible hacen como una mirada bastante más integral y tiene otras cuestiones. Después aparece, por ejemplo, qué están haciendo los municipios, digamos, los gobiernos en relación a eso, y empiezan a aparecer leyes y ordenanzas de gestión de residuos, de gestión de RAE, o sea, empieza a haber acciones en relación a eso. En Argentina en particular, que lo va a mencionar tenemos como medio vacío, pero se está hablando de eso. Y por otro lado, el mensaje de lo que tiene que ver con la ley, la ley de responsabilidad extendida del productor, que pareciera que es lo que necesitamos para que todo se alinee, también está en discusión. O sea, en el encuentro de Jamaica, donde se reunió el plenario de la 59.000, apareció la discusión europea sobre rever la ley REP. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad extendida del productor en realidad apunta al fin de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me tocó trabajar un poco en lo que tenía que ver acá con la ley REP para Línea Blanca, cuando uno piensa en optimizar la recuperación de materiales, perdón, la recuperación de materiales, cuando uno piensa en maximizar la recuperación de materiales y pone las cuotas que tienen que cumplir los productores de recuperación de ese material, hoy se está haciendo cada 3 años la recuperación de materiales. Cuando uno lo piensa, por ejemplo, para Línea Blanca,
3 años es poco tiempo, no sé, ustedes si se piensan que hace cuánto tienen la heladera, digamos, o cuánto acumulamos con el ingreso, o el lavarropas, o esas cuestiones. Entonces, si yo tuviera que recuperar ese material cada 3 años de lo que pongo en el mercado, va medio en contra de la reparación y todas las otras estrategias que estamos poniendo. Entonces, genera ese vínculo que, claro, son leyes que se armaron hace 15 años atrás, donde no se hablaba de economía circular, ¿no? Entonces, necesita reverse eso. Por supuesto, acá está como en otra discusión, porque como todavía no se reguló, en realidad podemos tener esa discusión que incluya la mirada de ciclo de vida y pensar la reparación. Pero, por ejemplo, esa discusión en términos entre Europa, que lo está discutiendo a nivel Europa, y Brasil, y decíamos, bueno, en lo regional, claro, es una contradicción, porque si sale ISO con una normativa de responsabilidad extendida del productor, que tenga una mirada circular, yo tengo en mi país regulado la ley RED del fin de vida, esta normativa se contrapone con mi ley, que ya la tengo, entonces tendría que poder volver a aprobarla. En el caso nuestro, nos conviene que exista eso, pero digo, cuando uno lo mira en acciones en países, porque esto influye en el desarrollo del producto, pero también influye en cómo después se maneja el mercado, ¿no? O sea, porque la ley REP lo que hace es accionar que los productos que entran tengan resuelto su fin de vida. Entonces tracciona todo el mercado, ¿sí? Y esta diapo la puse para que ponerse como en foco. Uno le presta atención a las cosas que está mirando, entonces que analicemos con estos ojos, ¿no? De entender qué es lo tangible, y en general ahí aparece todo ese flujo de materiales que normalmente estamos mirando cuando miramos economía circular, qué es lo intangible, y ahí empiezan a aparecer como la información, los datos, si uno lo pensara como empresa, la marca, el diseño, digamos, que son como cosas intangibles, ¿no? De esta economía intangible, porque hablamos de, digamos, cuando uno piensa en las nuevas economías, piensa la economía circular, pero también piensa la economía del conocimiento, o la economía de las cuestiones intangibles, que van en medio de la mano, pero a veces se toman como dos lógicas distintas de análisis, y yo creo que el gran secreto es combinarlas, digamos, como pensarlas juntas, ¿no? Y entender ese valor de lo tangible, de este flujo de materiales que circula, y lo intangible de estas cuestiones a las cuales damos valor, que no son necesariamente tangibles, como todas las empresas de tecnología, como un montón de cuestiones de las empresas de tecnología, de los datos, de la inteligencia artificial, de todas las tecnologías que están atrás, todo lo que tiene que ver con el diseño, con la marca, con la experiencia de uso, que valoramos por sobre otras cosas, pero son intangibles, ¿sí? Después las personas, porque esto me parece que es clave, entrar a pensar en el ámbito de las personas, de cómo tomamos las decisiones, qué cosas hacemos en relación a esto, en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Hay cosas que en lo individual decimos, bueno, en lo colectivo decimos, bueno, todos estamos concentrados con el medio ambiente, y en lo individual, a la hora de tener que separar en tu casa y estás con 1000 cosas, decís, bueno, ¿cómo no hay 5 sachos que pueda hacer acá? ¿Dónde los pongo en mi casa, no? Es como esa situación que realmente a veces no es factible hacer lo que se plantea hacer. Y entenderlo, uy, estoy mal de acá. Y entenderlo en términos de sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de lo cual hace que la economía circular no funcione es porque tratamos de poner cosas que son de la economía circular en un sistema lineal. Entonces, queremos cambiar el flujo de materiales, pero no estamos dispuestos a cambiar la tecnología que la transforme. Entonces, queremos pensar en distribuido, y en realidad no estamos dispuestos a decir, bueno, en realidad, si yo estoy armando una empresa masiva, es muy difícil que la gestión de todo eso sea rentable, porque tengo que ir y llevar todo a un solo lugar, y en realidad eso es parte de una lógica, digamos, global, de las cadenas globales, pensado en la producción en masa, ¿no? Que si uno lo cruza con lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, hoy estamos hablando de cuestiones distribuidas. Entonces, si yo pienso que tengo que hacer el flujo de materiales linealmente, es muy difícil que funcione, digamos, a largo plazo. Entonces, repensar ese sistema y entenderlo sistémicamente y no soluciones separadas, también me permite decir, bueno, en realidad acá necesito cambiar la tecnología, acá necesito pensar el flujo de materiales, acá necesito pensar en las personas, o sea, como que nos pongamos con este eje. Y cuando hablo de valor, me gusta hablar de valor genuino, porque muchas veces se habla de valor y se habla solamente del valor económico, ¿sí?
Y en estos términos, el valor económico obviamente que influye, pero yo creo que después de la pandemia también influyeron otros valores. O sea, que voy a decir, bueno, no voy a envejecer toda la vida, capaz me muero antes, ¿no? O sea, como cuestiones que me plantean decir, bueno, ¿mi tiempo? ¿Tiene valor mi tiempo? ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi salud mental? ¿Cuánto vale, no? Como cuestiones que empiezan a estar en crisis por la combinación de todas estas cosas, los cambios ambientales, también los cambios tecnológicos. O sea, hoy estoy la mitad del tiempo en el aparato y empieza a haber adicciones con la tecnología, ¿no? Empieza a haber como otras cuestiones donde uno valora, no sé, los vínculos, no los valora, o, digamos, cuestiones que hacen a ese valor que no necesariamente es económico. ¿Sí? Bueno, y ahora voy a empezar ya les puse como el foco de cómo ir pensando esto. La idea es que vayamos pensando juntos dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Sí? No sé cuánto estamos con el tiempo. Bueno, entonces, normalmente yo lo voy a mirar desde un punto más como económico, donde yo doy clase en la UBA de una materia que se llama gestión industrial, que lo que hace pasa de la economía al diseño industrial, ¿no? Y entonces ahí cuando uno empieza a ver los sectores de la economía, hoy los sectores de la economía tienen que ver con el sector extractivo, el sector primario, el sector, digamos, el sector secundario, que es el de la transformación, y el sector terciario, que es el de servicios, ¿no? Entendiendo esto, el sector primario o extractivo en realidad son la materia prima, pero solamente las orgánicas, ¿sí? O sea, todo lo que serían renovables. Pues tengo el sector forestal, tengo el sector de alimentos, pesca, ¿no? Pero en realidad, todo ese sector. El sector secundario, o sea, todo lo que es minería y petróleo, digamos, en realidad es un sector secundario, y se considera un sector secundario porque para poder extraer esa materia prima necesito mucha transformación. Y esto es un dato interesante porque ya me va diciendo como una cosa de, bueno, necesito mucho más esfuerzo, mucho más energía para poder extraer esa materia prima que está en el suelo, pero en realidad ya es del sector secundario, ¿sí? Y necesita ese. Entonces, es la que, digamos, si uno lo piensa en términos de economía circular, es la del ciclo técnico. Y la otra es la del ciclo biológico. ¿Sí? Para ir ubicándonos de dónde está. Y el sector servicio es todo lo que en realidad no transforma la materia. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que es la logística, el transporte, el comercio, o sea, el material no se transforma. Entonces, ahí ¿qué separo, ¿no? Entonces tengo, en la industria, cuando uno piensa en la eficiencia o lo que son los modelos de producción, si yo tengo menos transporte, digamos, hay una frase que es como agrega costo pero no valor, ¿no? Esta idea de agregar costo pero no valor es cuando yo estoy en un proceso productivo y tengo que trasladar una materia que no trasladar al otro y me queda lejos y tengo que caminar mucho para trasladarla, porque en realidad como no se transforma, en la industria de la transformación es un costo porque tengo el transporte interno, pero no tiene valor, en realidad lo transforma, ¿sí? Digamos, si pensamos en ese concepto, cuando pensamos en la parte de servicios, mucho de las cadenas de valor, en realidad ese transporte lo toman como valor en el modelo de Porter, ¿no? En el disco de valor. Yo voy agregando eslabones y entonces va sumando valor. Va sumando precio, no valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces suma precio. Por supuesto que a veces me lo hace accesible, pero si yo pudiera, digamos, por ejemplo, hoy con las nuevas tecnologías y hay servicios que empiezan a pensar en la producción distribuida de un producto, de un repuesto en impresoras 3D de metales, yo manejo un archivo digital, lo traslado, pero en realidad lo traslado digitalmente. Esto que necesito la conexión, necesito un montón de cosas, pero no lo traslado físicamente, que tengo energía, transporte, contaminación, y lo puedo trasladar. O sea, con tecnología lo puedo ir resolviendo de otra manera. ¿Por qué? Porque en realidad no me transforma la materia. La materia me la transforma en otro lado, ¿sí? Y después están las instancias de comercialización, donde en realidad hoy se habla de la distribución, el comercio, y hoy se habla del comercio de última milla, porque llegamos a la cosa de que nos llega hasta nuestra casa todo, y entonces ahí hay como toda una logística a tener en cuenta. Y después llega el usuario.
¿sí? Entonces ahora le vamos a sumar no solo lo tangible, lo intangible, personas, y ahí cada una de estas situaciones tiene personas y tiene todo esto que vamos a hacer. Cuando le sumamos la perspectiva del ciclo de vida, que lo que mira es las entradas y las salidas de cada una de estas etapas, ¿sí? Y ahí le suma la etapa de fin de vida, que ahora la vamos a ver. En realidad, cuando hablamos de materia prima, y hablamos de materia prima y energía. Y ahí hago un paréntesis, porque en realidad cuando hablamos de economía circular, hablamos de este flujo de material. Pero no nos metemos con el consumo de energía, porque eso es energía y eficiencia energética, o sea, lo toma como otra rama. Pero si cuando pensamos esto no pensamos en el consumo de energía, hay cosas que nos cierran, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo que, para procesar un material recuperado en una máquina me consume más energía que la que me consume para extraerlo, transformar, digamos, de la materia prima, esto empieza a ser no rentable. O sea, no rentable y no ambientalmente positivo. Entonces no lo puedo pensar solo. Porque a veces lo que hacemos es como lo separamos por partes, entonces en una lógica funciona y cuando la cruzo con la otra no. Sí, eso. Sí. Bueno, entonces ahí agregamos la última parte que tiene que ver con el del usuario. ¿Qué pasa? ¿Va al punto limpio o va a la separación de residuos o va al enterramiento o al depósito final? ¿Sí? Y en realidad estos son servicios municipales y hay servicio de tercero porque necesito transportarlo y armarlo y hacer toda esa parte. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos hoy. Cuando lo empiezo a analizar, es como confirmar que no se ve nada, pero yo sepan que ahí está el análisis de la cadena de aluminio. Estos son trabajos que hacemos en la facultad. Cuando uno le pone este análisis de entradas y salidas, empezás a ver que en realidad cada uno de los procesos tiene entradas y salidas y tiene oportunidades, digamos, de lo que sale, podría entrar en otro y podría estar así, pero es muy complejo. O sea, y esto es casi simplificado. Entonces, esto que en la teoría, que decimos, bueno, entra en uno y sale el otro, y no sé qué, es complejo. Entonces empieza a ver y estas herramientas lo que me permite es visualizar esto, que normalmente, en realidad, por ejemplo, los diseñadores desconocemos muchas de estas cosas, porque decimos, bueno, usamos el aluminio, que viene en barras, ¿no? O en chapa, o fundido, o en lingote, todo lo de acá no lo recordamos, y después mágicamente, digamos, mágicamente no, tiene los usos productivos, se produce y va. Pero toda la parte de, por ejemplo, el aluminio es uno de los materiales que más se recupera, ¿sí? Porque tiene la posibilidad, y extraerlo es muy caro, tiene mucha energía, y entonces tiene como mucha lógica de recuperación porque es fácil de hacer. Y entonces no sabemos tan claro. Normalmente la mayoría del aluminio no te hace una separación, es reciclado o no es reciclado. Está naturalizado que se recicla. Entonces no tiene, es como decir si las verduras tienen TAC. No sé, no tienen TAC. ¿No? O sea, son como esa cosa que se hace, se hizo siempre. Entonces no le ponemos. Y el análisis, pensando una cadena digamos, de productos, el aluminio, un material, es relativamente fácil porque la puedo analizar, las entradas y las salidas, pienso en algún producto que lo uso y es un flujo por sector y normalmente los sectores están pensados por sectores, por materiales. Lo cierto es que en realidad en la práctica muy pocas cosas son de un solo material. O sea, las tacitas que están ahí, pero en general hablamos de materiales más complejos. Hablamos de una computadora, tiene 1000 componentes. Digamos que un auto, un electrodoméstico, cualquiera de esas cosas. Si lo pensamos acá, tengo otro ejemplo de la madera, ¿no? De pensar, digamos, qué pasa con la madera. En general, por ejemplo, cuando yo estoy usando madera, en general tiene que ver con un producto que no consume energía. Entonces, el aluminio va pegado a productos que pueden consumir energía o no, como las ventanas, pero el sector de la madera está más pegado a la construcción, los muebles, ¿no? Entonces, en general, me impacta si voy a tirar el árbol, o sea, dónde me impacta en ese ciclo de vida, es como distinto dependiendo del material, ¿sí? Si lo pensara en el oro, bueno, son productos con más alto grado. Entonces, acá lo podemos analizar en términos de consumo y post-consumo, ¿no? O sea, cómo recupero esos materiales en las instancias de preconsumo o post-consumo. El preconsumo
sería lo que a veces se habla de simbiosis industrial. Que la ventaja que tiene el preconsumo es que es un vínculo B2B, o sea, las empresas negocian con otra empresa para ese material. Y es más fácil porque, primero porque lo podría separar, aunque muchas empresas no lo separan, y podría venderlo. Porque está limpio, porque lo podría tener en condiciones para que tengo cantidad en un solo lugar, que por ejemplo, la otra semana estuvimos en lo que tenía que ver con parques industriales. En realidad puedo tener esos vínculos casi de cercanía, entonces mi materia prima, mi salida entra en el otro, y entonces con esto voy avanzando, y es una estrategia relativamente sencilla. El postconsumo es mucho más complejo, porque en realidad necesita otro tipo de separación, lo tengo distribuido en el territorio, o sea, una vez que lo entregué lo tengo que recuperar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los RAE, con los de línea blanca, en realidad lo tengo distribuido, y cuando uno empieza a mirar qué pasa con los electrodomésticos en las casas, digamos, en casi todos los lugares, o sea, y acá pregunto, ¿qué hace la gente cuando se deshacen los electrodomésticos? O sea, una opción es lo pongo al lado del tacho, en el mejor de los casos llamo al municipio y le digo que se lo lleve, o espero que pase, compro, cada señora, ¿no? La mayoría, si yo pregunto cómo se han deshecho de sus electrodomésticos, Capital, hay que llevarlos a los puntos verdes. Por eso es lo que dice la... Se pueden llevar a los puntos verdes y es garantía de una correcta disposición. Hay Los grandes hay que llamar. Sí, a los grandes generadores hay que llamar. hay Los una, grandes de volumen, sí, desde ya, pero digo electrodomésticos pensados. No, lo que lleva el señor que viene a ver. Está bien, sí, supongo porque va a forzar, pero yo creo que la versión oficial es esa, ¿no? Y es posible, pero la mayoría, quiero con una mano en el corazón, me digan qué hacen con sus electrodomésticos grandes. Y viene el señor y compro. Bien, se lo lleva. Hay como comentaste al principio, la característica del sudamericano, del relacionamiento, es muy común que lo usemos, y la mayoría de las personas, clase media en adelante, compran uno nuevo antes que termine el anterior. Porque está viejo, porque cambió, porque lo ganó. Entonces se lo damos a alguien. Esa es otra opción. Entonces, esa es una opción real. Sí. Y me parece que todavía es significativa. No sé los números, pero... Sí, que pasan a hijos y no sé qué, o quedan en el de mantenimiento, el que hace la reparación. Que le dice, no, esto sale muy caro, te conviene comprarte otro nuevo, y se queda, y entonces de ahí saca los repuestos y después se lo vuelve a... No. Esas son como las lógicas. Y empiezo a poner como productos más complejos, porque en realidad en general es más fácil analizar una materia prima suelta que una materia prima que está dentro de un producto. Es como cuando uno habla de las cuestiones de calidad, una cosa es hacer un ensayo si el material es resistente, y otra cosa es el material funcionando dentro del producto. Es distinto. Y que eso hay que pensarlo, porque la resistencia que puede tener en el conjunto puede potenciarse o puede ir en contra, ¿no? Entonces, esa complejidad hay que ir avanzando. Entonces, en esto, cuando lo pienso post-consumo o consumo, ¿sí? Entonces, en esa lógica, empieza a aparecer lo que habló, digamos, lo que se fue hablando Gabriela, por ejemplo, con el ecodiseño, el pensar el diseño para el reciclaje. Y esto, ahí es un modelo simplificado que yo digo, bueno, ¿cómo pienso ese diseño para el reciclaje? Que hoy no está pensado. O sea, hoy agarramos cualquier heladera y tiene 7 plásticos distintos. Imposible de categorizar. Entonces, por ende, no se puede... Sí, está categorizado, pero digo, ¿con qué criterio pongo 7 materiales distintos adentro? Y porque probablemente uno le da más potencial al otro y el otro no. O sea, tengo espumas que se pegan a la chapa porque es más eficiente. Y es más fácil pensar en esto, porque me tocó estas discusiones, de generar una tecnología que lo lave, lo muela, para después recuperarlo. Pues estoy pensando en recuperar el material, lo mejor es molerlo todo y después separarlo por densidad, metal, ¿no? Como cosas así. Lo muela todo y lo despegue, que pensar que en realidad un electrodoméstico o una heladera que no tenga pegado el material y se pueda separar
por partes. No sé por qué, si en realidad necesito hacer un desarrollo de un producto. Es como que meterme sobre el diseño del producto y pensar el diseño para el desarme o para la reparación, me implica repensar mi producto, que ya lo tengo resuelto y que lo vendo. ¿Sí? Entonces, en esa lógica, después hay que hablar de los componentes, porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la recuperación, hay materiales que son valiosos, pero generalmente si vos lo dejas en la calle, hay un riesgo de salud con esa separación del material para sacar lo que tiene valor, que contamina, digamos, más allá de eso, y hay un riesgo y además el valor, lo que puedo vender y no sé qué, se va en una parte y lo que puedo reciclar va en otra, ¿sí? Pero necesito pensar cómo va a ser esos materiales y empezar a pensar para atrás, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el caso del PET, que normalmente se usa para envases, es como que es más fácil pensar ese recircuito de que vuelva a hacerlo porque lo tienen pocas compañías o que lo pueden volver a recuperar, o sea, que empieza a estar en ese ciclo. Entonces, es uno de los plásticos que decimos que lo recuperamos. Pero, por ejemplo, lo de las heladeras o lo de esos plásticos no los podemos recuperar, me cuesta más recuperarlo. Y el otro problema que hay con esto de la recuperación y los materiales es que hoy en día, fecha noviembre, es más cara el material recuperado que el material virgen en Argentina. En el mundo. En el mundo, pero como en algunas cosas vos tenés barreras, o sea, eso lo nivelás con comercio exterior. O sea, ¿cuánto le pones de aranceles a materias vírgenes? ¿Cuánto le pones al material recuperado? Es un tema económico. O sea, porque en realidad, y uno dice, no puede ser que salga más caro extraer el petróleo que recuperar el material. Pero claro, porque en realidad en términos de escritorio, parece que no, pero si yo tengo que recuperar el material, tengo que poner a 500 personas a buscar botellita para que vuelvan la botellita, y es caro, ¿no? Porque eso tiene que recuperarse. Si el proceso con el que se muele, se hace ese proceso, necesita energía, hay que pagarlo. Y en realidad, muchos de los otros costos no los incluimos, ¿no? Los otros costos de reparación, no sé qué, no los paga nadie, pero los pagamos todos, ¿no? Entonces, en eso, en términos de económico, cuando hablamos de esto, en realidad tenemos que poner sobre la mesa que el material recuperado hoy es más caro comprarlo. Entonces, ¿por qué lo compraría yo y me incorporaría un producto si en realidad uno virgen que me garantiza la calidad de lo que voy a estar poniendo en mis máquinas y las cuestiones, lo hace mejor? Necesito garantizar además la calidad del material que estoy generando. Y eso implica un proceso digamos, de trazabilidad, de dónde estuvo, a dónde fue, qué proceso se hizo, y de ensayo, garantía sobre esos materiales, ¿no? Estas son como las cuestiones. Acá un poco tampoco se ve nada, pero un poco para que uno entienda los costos relacionados a estos principios, digamos, de recuperación. O sea, tengo que tener en cuenta la recolección, el transporte, el procesamiento y la valorización, la disposición final, porque mucho de eso que separo, hay una parte que va a disposición final y hay que pagar ese entrenamiento que es menos. Tengo que hacer la cuenta de cuánto me sale enterrar todo o enterrar solo la parte que no puedo hacer otra cosa. Entonces ahí hay una oportunidad de, bueno, ese costo que me ahorro, pero que es lo que hace el gobierno de la ciudad con mucho del digamos, de dejar de enterrar, recupera esa plata y hace esas cuentas, ¿no? Entiendo yo. Para poder justificar por qué pongo un centro de reciclaje para recuperar el material. Después, el capital inicial, la comercialización, la administración y trazabilidad, o sea, todo esto requiere que además sea transparente. O sea, no me sirve todo lo que va en negro. Porque, por ejemplo, el chatarrero siempre fue en negro. Y en realidad siempre se decía que se maneja como todo porque los metales se reciclan de siempre. ¿Sí? Y de hecho, con algunas cuestiones hablábamos con Aníbal de, no, digamos, cuando vale mucho el cobre, empiezan a desaparecer las manitas de las puertas, los porteros eléctricos y las cuestiones no sé qué, porque empieza a tener valor, o en un momento se cambió todo el cableado porque el cobre era más caro, entonces se sacaban los cables de conexión por el valor del material. Y estas cosas pasan y es importante como tenerlas en la mira para entender esto. A mí me gusta pensar este ejemplo de
por ejemplo, uno piensa en esto como el de para atrás, en la recuperación, en realidad, para hacer un gramo de oro, extraer un gramo de oro, hay que mover una tonelada de montaña a 4.000 kilómetros de altura, en el medio de la nada, ¿no? Porque uno dice, ¿cuánto cuesta eso? Ese mismo gramo de oro son 10 computadoras, ¿sí? Entonces, esto no es novedoso, o sea, lo que se llama minería urbana, lo que pasa es que son otros los actores, o sea, el que mueve la montaña no es el que va a recuperar las 10 computadoras. Sacarle el oro a las 10 computadoras no es fácil, tampoco. Pero está el ejemplo de las Olimpiadas de Tokio, que hicieron todas las medallas, todo el material con materiales recuperado, que la gente fue y dejó todo lo que tenía que ver con sus teléfonos, su parte de electrónico, y de eso sacaron todos los materiales de las medallas, digamos, de lo que se dieron en Tokio. O sea, no es algo que no se puede hacer, que ya se hizo, ya se sabe que se puede hacer. El tema es quién lo hace, son otros actores y otros recursos que requiere hacer eso. ¿Sí? Y acá me voy a meter como en otra línea, rápido, que tiene que ver con la parte de Industria 4.0, de Industria 4.0 y estos habilitadores para pensar también cómo la tecnología va cambiando, y vamos desde lo que tiene que ver con las que están de moda, la inteligencia artificial, pero también va el software de simulación que nos permite, digamos, nos permite pensar estos gemelos digitales para generar escenarios futuros y poner datos y predecir cómo va a ser y poder ver un sistema en digital antes de probarlo, ¿no? O sea, no tenemos que hacer todo prueba y error. Es caro y nos lleva tiempo. Está la fabricación aditiva que nos permite producir distribuido distintos materiales, lo que decíamos, bueno, yo puedo pensar un negocio que lo mando por el archivo y me lo imprimen en distintos lugares, ya hay modelos que hacen eso. Tengo la parte de tecnología inmersiva para muchas cuestiones de reparación, mantenimiento, puesta en forma, ¿no? Internet de las cosas, que me empieza a dar datos de información de dónde está, qué está haciendo, cuánto optimizar procesos. O sea, varias tecnologías que en realidad me facilitan después pensar lo que eran los modelos de negocio circular que se plantean en la segunda clase, ¿no? Muchos de esos modelos implican tecnologías para poder hacerlo. Y acá, para poder entender cuál es el cambio, normalmente estamos pensando, yo digo, en lo que tiene que ver el enfoque del producto. Nos focalizamos en el producto y eso implica el diseño del producto, pero en realidad lo que tenemos que pensar es la cuestión del enfoque de la satisfacción de las necesidades. Y ahí, si lo miramos, que habla del diseño de la experiencia. Cuando miramos el análisis de ciclo de vida, que también lo habló bastante Gabriela, digamos, se piensa en esta unidad funcional, ¿no? Esta unidad funcional, ¿qué es? No analiza producto con producto, sino que analiza necesidad. O sea, si yo, por ejemplo, necesito ver un tema de secado de manos, no es que voy a analizar las toallitas de manos, sino cuántos pares de manos puedo secar. Entonces lo puedo secar o lavarse las manos, con lavarnos las manos es más fácil, que lo puedo hacer con jabón, lo puedo hacer con jabón líquido, con jabón en barra, lo puedo hacer con eso, o lo puedo hacer con alcohol, o lo puedo hacer de distintas maneras, no es un único material, ¿no? Entonces, en eso me puedo correr y puedo comparar cosas que pueden ser disruptivas en relación a eso. Y bueno, y acá pongo este modelo del doble anillo, que es estas tecnologías de cómo las uso. Tengo que pensar en la parte de economía circular, tengo que pensar los modelos de negocio, tengo que pensar las normativas, tengo que pensar el factor humano, la inteligencia colectiva, o sea, para qué lo voy a usar, o sea, tengo que ponerle contenido a estas tecnologías, porque si no, las tecnologías no son ni buenas ni malas, depende para qué las usemos, o sea, pueden ser usadas para el bien o para el mal. O sea, no es que son buenas porque sí, ni son malas porque sí. El tema es tener conciencia de cómo las vamos a usar. Ahí. Entonces, cuando empezamos a pensar esto de la necesidad y empezamos a pensar esta evolución de la propuesta de valor, podemos pensar en el automóvil. O sea, me gusta el ejemplo del auto, que antes era el auto y el porte era negro, porque era un tema productivo y cómo lo hacían, ¿no? Pero si hoy pensamos
en el auto, en realidad, en la ciudad necesitamos pensar en la movilidad, necesitamos pensar en otras cosas, empezar a ver todo lo que tiene que ver con servicios, el Uber, ¿no? Otras cuestiones, que es la necesidad de moverme. Pero si me pregunto, ¿para qué me muevo? Empiezan a aparecer otras cuestiones. Mucha de la gente, algunos vinimos y otros están por Zoom. Entonces, en ese sistema, el Zoom empieza a competir con la movilidad. ¿Entiendes? O sea, porque en realidad yo puedo dar una solución que no es, y esto se vio en la pandemia, o sea, nos movíamos para todo y de repente nos dejamos de mover y seguimos haciendo muchas cosas y cambiaron muchas de las lógicas, medio obligados, ¿no? Porque en general lo que nos cuesta es pensar ese cambio de lo que ya conocemos. O sea, el problema es, estamos seteados en una lógica y nos cuesta pasarnos a otra, salvo que nos pase algo que nos obligue. O sea, porque todas las tecnologías de videollamadas estaban desde antes de la pandemia, pero no las usamos. Resulta que la mitad de las reuniones se hacen virtuales y casi nos resulta natural y dejamos de movernos. Entonces, dejamos de discutir si el vehículo o no vehículo, porque en realidad estamos en otro lado. Y eso es un poco, yo creo que lo que hay que empezar a repensar el sistema, entender la necesidad y ver todas las opciones para resolver la necesidad que tengo que cumplir. Y acá esto es un informe que sacó el IOBE, les recomiendo como la página, tiene mucha información, que habla de costo, cuando habla del costo total, ¿no? Del costo del producto pensado en la extracción de materia prima, la producción, o sea, todo lo que decíamos anteriormente, el uso y el fin de vida. Esto está pensado para electrodomésticos, para línea blanca de electrodomésticos. Entonces, si ustedes se fijan, el uso tiene mucho impacto. ¿Sí? Pero si yo lo pienso de entrada y pienso que se desarme y optimizo la energía y bajo no sé qué, el costo, porque finalmente alguien lo paga. A veces cuando se habla de la ley REP, lo paga el usuario, que paga para que después cuando devuelve el producto, o sea, alguien lo paga. La energía la paga el usuario, pero si lo pensamos en términos, esto pensado en términos de lo local y lo global, en realidad toda la parte de los impactos de la extracción de materia prima y la logística es global, ¿no? O sea, yo puedo extraer la materia prima, muchos de los componentes que tienen los electrodomésticos son globales, o sea, toda la parte del paquete tecnológico, digamos, de consumo y no sé qué. Y el transporte de última milla, el uso y el fin de vida impacta localmente. Entonces, estos son los municipios los que tienen el impacto. O sea, es una decisión individual. O sea, yo decido si voy a pagar, no sé, una categoría A, B o D del etiquetado, que después Federico va a hablar un poco del etiquetado y las cuestiones de etiquetado y qué tan reales son eso, el etiquetado energético. Pero en realidad, si yo después tengo un pico de consumo, porque las heladeras que tengo instaladas o los electrodomésticos que tengo instalados me hacen un pico de consumo y nos quedamos todos sin luz porque no alcanza, realmente estamos todos agarrados al mismo cable, nos impacta a todos. Entonces es una decisión individual, pero tiene un impacto global. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Digamos, si lo tuviéramos que poner en decisión, diríamos, bueno, mejoremos la eficiencia del consumo de los electrodomésticos antes de pensar en el mantenimiento, ¿no? O sea, primero necesito que sea eficiente de la energía y después pienso en retenerlo ahí. Y acá, en esto es como un sistema mucho más complejo para que vean dónde voy volviendo, que ahora lo vamos a repasar, que va en esta lógica de ciclo de vida, digamos, de extracción de materias primas, transformación, que es como el violeta que llega al usuario, lo que veíamos es esa línea. Y todo lo que va para arriba es lo que sería el post-consumo, digamos, de los materiales, ¿no? Esto está en el usuario y va para arriba. Y lo que está para abajo es lo que decíamos del preconsumo, ¿sí? Y yo lo puedo pensar esto en términos de inteligencia artificial y blockchain, porque es la única manera de poder hacer esa trazabilidad del producto. Y ahora vamos a ir a desglosando esto, porque es grande, para ir pensando. Si lo pienso desde el punto de vista del diseño, que en general se habla de que el 80% de los problemas que va a tener el producto se definen en la etapa de diseño, esto no quiere decir que lo definan necesariamente los diseñadores, sino todo el equipo que toma las decisiones sobre lo que se va a hacer. No es solo responsabilidad de los diseñadores. Al principio un diseñador.
Claro, que a veces que necesita este equipo interdisciplinario, no solo lo de ambiente, lo de producción, lo de comercio, cómo se va a hacer todo esto. Y sobre todo el negocio, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio que tiene que estar? Entonces, en la etapa tradicional, que es lo que conocemos, se diseña, y yo digo esto cuando uno lo piensa en una línea de costos, todo lo que hago en la etapa de diseño, en realidad me influye en los costos que voy a tener asociados, pero no los pago en ese momento, los pago después. Todo lo que no pensé y no resolví, después lo voy a pagar, ¿no? Y esto va en el fin de vida, en el estado, pero también va en que no tuve en cuenta cómo lo voy a embalar en la caja y no me entra en la caja, y cuando tengo que ponerlo para transportarlo, me ocupa mucho más espacio, entonces necesito 2 camiones para transportar una mercadería y entonces después tengo más huella o tengo, digamos, me complica la logística, ¿sí? Entonces, tengo virtual, físico y físico hasta que llega al usuario, o sea, porque lo transformo en la manufactura y lo comercializo, y es todo físico, porque necesito para entregar un producto necesito hacer un... Cuando yo esto le sumo lo virtual, en realidad la etapa de diseño, y si se fijan se corre comercialización y se une con usuario, tengo un ida y vuelta porque empiezo a tener, digamos, por un lado puedo hacer un codiseño con el usuario, pero también me pongo a producirlo cuando ya lo tengo vendido, entonces no tengo sobrestock. Esto en un montón, digamos, lo que es el Just in Time plantea esto hace 60 años, ¿no? O sea, no es una novedad lo que estoy diciendo, pero no se aplica tan frecuentemente como lo que quisiera que pasara. No, para las empresas si lo analizan. Es como que para algunos es una obviedad y para otros es como algo novedoso. Y por otro lado, después, ese vínculo, o sea, ya lo tengo vendido para ponerlo a producir, entonces no produzco de más. Y por otro lado tengo la manufactura y después llega el usuario. El usuario, como tiene un producto conectado, yo tengo el artefacto conectado, muchos de los electrodomésticos hoy los tenemos conectados, aunque no usemos mucho los datos, pero están conectados, empieza a dar información también para ese diseño, y empieza a dar información en tiempo real y puedo tener información que eso lo va a contar Federico como más en detalle, que está como, bueno, eso. Después aparecen estas características que tienen que ver con, que eran esos iconitos que aparecían en el medio del esquema, que tienen que ver con el producto, ¿sí? El producto tiene que tener, no tiene que tener materiales tóxicos, y ahí esto parece fácil, pero en realidad no lo es tan fácil, ¿no? Porque cuando yo elijo un plástico, si ese plástico tiene aditivos, si tiene material tóxico o no lo tiene, en realidad muchas veces no lo sé. Entonces tengo que averiguarlo. Tiene que ser durable, tiene que poder ser reparable, tiene que tener, digamos, ser eficiente energéticamente. Son como lo mismo, son todas cosas obviedades que un poco las marcó por estrategias Gabriela, con lo que tiene que ver con el ecodiseño, pero también tiene que ser posibilidad de desmontar, tiene que poder generar todas esas cosas para que puedan entrar en los otros circuitos. Se fijan, van por colores dependiendo a qué otro elemento va, ¿no? O sea, el producto tiene que tener estas características. Pero después también me parece que, ¿se acuerdan cuando mirábamos al principio la industria de la transformación y hablábamos del sector primario, este es la de transformación, el sector primario no aparece más, porque en realidad solo para materiales renovables, digamos, son los que uso para lo que sería orgánico. Pero si no, los procesos del orgánico. Pero si no, hablamos de lo que tenía que ver con el ciclo técnico de la economía circular, y empiezan a aparecer otros actores, que son las empresas de digamos, los términos de separación de materiales, el procesamiento de reparación, de lo que tiene que ver la separación de materiales, la remanufactura, ¿no? Todo el proceso. Y aparece ahí solito, que no se llega a ver, que es la fabricación distribuida. Esto es como pensémoslo de vuelta, ¿no? O sea, que decíamos, pienso en masa, todo lo pongo, voy a dar un ejemplo cortito de, por ejemplo, el pasteurizado de leche. Normalmente en la Argentina se pasteuriza la leche en 4 o 5 empresas que viaja la leche de todos los tambos a esa pasteurización, ¿sí? Entonces tengo una tecnología, porque pasteurizar miles de litros, lo mismo pasa con la lana, vamos, con material, la lana, ¿no? La lana, los lavaderos de lana están en el sur porque son donde se importan, entonces la lana se lava a 400 kilos por día. Entonces, lo que contamina en 400 kilos por día, el agua de lo que sale, ¿no? Esa agua que sale, en general, tiene desechos del lavado de la lana.
cuando lo pienso en términos, hace muchos años analicé el tema de la lana, y en realidad la lana en muchos casos se vende a veces sin lavar. O sea, en el mejor de los casos se vende lavada, ¿verdad? Digamos, se exporta la lana a Benetton, no sé si he escuchado el tipo Benetton, exporta la lana y la produce en otro lado, ¿no? Como las ovejitas y a veces se vende sin lavar. Y uno dice, ¿por qué alguien compraría lana sin lavar? ¿No? Porque en realidad está transportando basura, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad la lana tiene un componente que es la lanolina, que es esas salidas del agua. Y la lanolina, ¿saben qué es la lanolina? La lanolina es lo que se usa en todas las cremas para que para que se agarre a la piel. O sea, es un producto, un subproducto de la lana, que en realidad no sé si no tiene más valor que la lana. Sí. Tiene más valor que la lana. Entonces, pequeño. nosotros en los lavaderos que no separamos esa salida de agua, eso contamina. Si lo separas, es un recurso valioso. Entonces, la gente que compra lana sucia, lo que hace es lavar, separa la lanolina y la vende a la industria química, que es otra industria, otro sector industrial, ¿no? Es el problema de pensarlo solo por sectores, porque no me afecta lo que yo estoy haciendo de la lana. Pero si el sector de la química, eso tiene mucho valor. Entonces, en esa lógica, si yo pensara los lavaderos, digamos, tenerlo todo junto me permite tener una cantidad de lanolina importante para comercializarla. Si lo pienso separado, tengo que ir sacando de a poquito y distribuido. Con la leche, cuando yo puedo producir los tambos, en general están distribuidos. Los uno todo en un pasteurizado todo junto y después lo vuelvo a distribuir en la misma zona donde saqué la leche. ¿Sí? Porque en general es en el centro y es donde está más poblado la Argentina. Entonces viaja a 700 kilómetros la leche para ser pasteurizada, que es un proceso que es relativamente sencillo, como subir la temperatura a 60 grados y bajarla. Es una tecnología fácil. Si lo pienso distribuido, puedo pasteurizar la leche distribuidamente y ganar. Entonces, este pensar distribuido es, por ejemplo, con la impresión 3D pasa lo mismo, los repuestos. ¿Hace falta que yo que me manden un repuesto de Alemania o me mande el archivo y me lo imprimen en Rafaela, que tiene una máquina de metales que me puede hacer un repuesto perfecto para mi cosa? ¿Se entiende? O sea, es como pensarlo. Lo que pasa es que implica otros, insisto, otros factores que tienen que estar estos puestos, tengo que conocer dónde está el mapeo de qué tecnología tienen de impresión 3D, dónde están, cómo le mando los archivos, pero ya hay empresas que están haciendo. Y aparecen estas empresas de servicios que también son nuevas. ¿Por qué? Porque empieza a haber, bueno, lo de la reparación. Analía contaba que estaban esperando que en realidad existen quién hace la reparación, pero una cosa es la reparación desde una estrategia del usuario y otra cosa es la reparación de una estrategia de la compañía que tiene una instancia de reparación. O sea, la estrategia de reparación desde el usuario para mí es una acción correctiva. Se me rompió y lo trato de mantener un poquito más, pero lo hago individualmente. No es una estrategia de modelo de negocio, que es lo que deben de hacer y que es lo que propone la economía circular. Si lo volvemos a pensar en los electrodomésticos, decíamos que la mayoría de los electrodomésticos tienen los componentes importados. Y en realidad a veces es difícil repararlo porque son todas tecnologías distintas que van comprando todos distintos. Pero si después tengo que hacer al fin de vida, asociarme para poder recuperar esos electrodomésticos que tienen que volver al ciclo, repararlos, lo podría hacer en la instancia antes y armar una red de reparadores de electrodomésticos que conozcan las tecnologías, que nos pusimos de acuerdo cuáles son, las pusimos todas y tenemos repuestos para todos, ¿no? Como que a veces pasa eso con los autos. O sea, es cuestión, lo que pasa que implica que en vez de que yo lo piense solo, lo tengo que pensar con otros, ¿no? Aparece el tema de, bueno, por supuesto en muchas otras cosas sí o sí necesito conexión a internet, que no se piensa como una cuestión de la industria de la economía circular. Pero si no tengo acceso a internet, todos esos datos, todo esto que estoy haciendo no aparece. Entonces, tenemos que pensar que haya cobertura de internet para que en realidad esto funcione, ¿sí? Y después, como para ir cerrando, porque creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Sí. Me gusta pensarlo en estos términos, pensar, digamos, cómo son las acciones de la economía lineal a la economía circular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos diciendo, bueno, lo tengo que pensar
en términos de lo tangible, el flujo de materiales, qué es lo que pasa, de lo intangible, qué tecnología puedo usar, de las personas y de los sistemas. O sea, hablamos de dos sistemas distintos, el circular y el lineal. Eso ya lo conocemos, lo estuvimos viendo. Bueno, ¿qué pasa? Muchas de las acciones que hoy estamos haciendo en nombre de la economía circular, en realidad son acciones correctivas de un sistema lineal. No me cambian el sistema. Me refuerzan ese sistema para que siga siendo el mismo sistema. Quiero meter el flujo de materiales, quiero volver a ese sistema, entonces tengo lo que es la separación de materiales, el diseño para reciclar. Está bien, que tenemos digamos, que hay que hacerlo, no necesariamente me garantiza pasar a un sistema circular. Es más, en algunos casos me puede generar algunas cuestiones que me vayan en contra por sindicatos. O sea, un montón de recolectores que en realidad si yo no tuviera basura cero, no tendría ese material para recuperar y volver al sistema, porque ya lo pensé de entrada. ¿Sí? Entonces, después están las acciones preventivas, cuando vuelvo a pensar los modelos de negocio, pienso en diseño, o sea, en vez de pensar con qué tecnología voy a reprocesar el pegado de algo que hice, porque no lo diseñé bien acá, lo voy a reprocesar acá, siendo que todavía estoy haciendo productos, yo entiendo los que están ya en el mercado, pero los que estoy sacando nuevos, bueno, bien. Entonces, todo eso tengo que pensar cómo rehacer el producto para que sea más eficiente para la segunda parte, en vez de pensar tecnología que me resuelva la segunda parte, porque hago nueva maquinaria, nueva cuestión para resolver algo que estaba hecho. Tengo que repensar el diseño. Y acciones predictivas, a mí me parece que acá, digamos, estamos hablando de la regeneración, restauración de estos circuitos, de basura cero, o sea que en realidad si yo pienso un buen proceso productivo, no tendría que tener descarte, porque el descarte es algo que en realidad no queremos. O sea, normalmente tiene que ver con problemas de calidad de la producción, o sea, en época cuando trabajaba en Inti me aparecían los rollos de material virgen de algunas empresas, y digo, bueno, pero de este material, porque después que habíamos hecho lo de la lana, que habíamos entendido para qué se podía recuperar, dónde estaban los problemas, material virgen en rollo. Una cantidad así que serán 330 metros de todo el rollo de embalaje, sin procesar. Eso es un problema productivo. O sea, no porque el rollo, porque en realidad necesito que llegue hasta acá, porque si no después la máquina bueno, o tengo que mirar la máquina, tengo que mirar el rollo, porque son 30 toneladas de material virgen, tengo un problema productivo. Entonces, cuando yo empiezo a ver los materiales, necesito ir un pasito para atrás y ver por qué genero ese material. Y más si es o sea, si es de salida de producción. Y si lo tengo después también. O sea, necesito ver por qué tengo ese residuo. Lo mismo, la botellita, ¿no? Hablamos de las botellitas de agua, las cosas. En realidad, el tema de las botellas de agua es porque no confiamos en el agua de la canilla, ¿no? O sea, si pudiéramos tomar, con los que empieza a ver estas salidas de agua que uno considera que el agua está bien, y en realidad no necesita una botellita descartable de agua, no necesita garantizar el agua, comprar agua embotellada. Si la que sale de la canilla sale bien. En todos lados hay canillas, en todos lados hay agua. Por eso, digo, es un mecanismo Entonces, teóricamente no se necesita. Que aparte en realidad tiene 30 años, tendrá ese concepto, menos. ¿No? El agua embotellada, antes no se consumía. En el 80 aparecen las botellas de plástico. Por eso digo, Antes de eso, no se o sea, hay un montón de cosas que si uno mira un poquito para atrás, yo reconozco que soy más grande que algunos otros, pero digamos, tampoco tengo 200 años, o sea, no pasó hace tanto. Por eso digo, hay algunas cosas que hay que ponerlas en valor, que en realidad uno puede sacar agua de la canilla y el agua es potable y está en condiciones, ¿no? O sea, en Francia están discutiendo cómo garantizar el agua en condiciones para no tener botellas de agua. O sea, la manera de no tener botellita dando vuelta es mejorar la causalidad del agua, no ver cómo aplastar mejor la botellita. No, digo, porque, insisto, esas son acciones correctivas de un sistema lineal que no quiero cambiar porque hay negocio atrás. Entonces, bueno. Y en esto, esta es tampoco se ve mucho, pero es como concepto para que en realidad la economía circular funcione, no solo hay que ver el diseño de productos, el diseño de servicios, entender el tema entero, sino que hay que poder diseñar el ecosistema, o sea, generar herramientas que nos permitan visualizar esto, ¿no? Yo les decía, bueno, estos esquemas que les fui mostrando en la facultad, cuando uno lo empieza a ver,
esto sale de acá, esto no lo conocía. O sea, hay un montón de cosas que si esto uno lo hicieron en las empresas, con todos los equipos, no solo el ambiente, que a veces se hace el armado de huella, pero se ponen datos en un Excel y no visualizo quiénes son esos procesos y solo me da el dato de cuánto ¿cómo se llama? Cuánta agua consume, cuánto carbono, digamos, cuánto consume, y no lo mido desglosado como para poder tomar decisiones de rever cómo armo eso, con quién me asocio, dónde, cuánto traslada, cuánto transporta. Empieza ahí a hacer como la posibilidad de pensar cosas distintas. Nosotros en algún momento hicimos un análisis de unas planillas que en realidad el transporte interno de la producción iba y venía. No aportaba nada a la huella de carbono. O sea, no tenía impacto, pero sí mirabas un tema de logística que venía y que en realidad eso es un costo que estás pagando de más. Lo pensás, o sea, son herramientas que empiezan a permitir ver otras cosas y hay que empezar a ponerlo con los casos para poder identificarlos. Y entonces, los desafíos que nos quedan es pensar esto en términos, esto lo repito siempre porque hay que pensarlo en términos de sistemas dinámicos complejos. O sea, cambia una variante y me cambian las otras. O sea, no, y tengo que volver a pensar todas las otras. No puedo agarrar y decir, encontré este problema y lo soluciono. Pero cuando pongo esta otra solución, probablemente me modifique todo el sistema y tengo que volver a pensar porque me va a generar otras cuestiones. Eso no me implica ir avanzando y todo lo que tiene que ver con la digitalización, la inteligencia artificial me permite hacer esos escenarios más o menos rápidos de análisis. Contemplar el factor humano, o sea, en todas las partes hay personas y en realidad todos quisiéramos que sea lo más fluido posible y que funcione y que nuestra experiencia sea, todos nos centramos en el uso cuando estamos con el producto final, pero también en las etapas intermedias. La integración de los dos flujos, ¿no? de la información y por otro lado del flujo de materiales. Pensar esto del valor sostenible, ¿no? O sea, cómo generamos esto en entornos donde estamos, no en el imaginario que pensamos que es, bueno, mágicamente los materiales se van. No, en realidad acá hay un ecosistema que funciona totalmente distinto a lo que pasa en Europa con la recolección, con el armado. O sea, hay otros factores, otra manera de recuperar, otros actores que tenemos que tener en cuenta para que realmente funcione, para construir este ecosistema que tiene que ser sostenible, que tiene que incorporar, digamos, todas las partes de los que trabajamos en esto, ¿no? Y ya. Sí, pregunta. ¿La pregunta? Reflexiones, preguntas, reflexiones. ¿Sabes si que se puede bajar? ¿Cómo? ¿Qué qué? Está frío, no hace calor. Esa es una tecnología que tiene que cambiar, porque no se controla muy bien. Para ser muy eficiente. Se especula una cantidad de personas que es muy eficiente. Ahora hay champán. Y de repente estás muriendo de frío en uno, de morir de calor en el otro, no podemos. Ahora, esas son las contradicciones. Son las contradicciones. Sí, parece. Desde lo que comentaste, Raquel, lo que vimos en todo el ciclo y que más nos cuesta, y de ahí entender tu opinión, pero ya lo comentaste un poco, es cómo repensar esos modelos, esos nuevos modelos de negocio, desde la extracción hasta el reciclaje, siendo que estamos hablando siempre que lo que nos mueve es el dinero. ¿Cómo? Los que estamos acá ya lo entendimos. ¿Cómo traer las otras variables? ¿Cómo subir? Para mí ahí hay como un tema que en realidad, por eso puse lo que tenía que ver con la economía del conocimiento y la parte de transformación digital de Industria 4.0, porque en realidad cuando uno empieza a mirar los modelos de negocio que empiezan a aparecer desde la digitalización no son muy distintos a los modelos de negocio de la economía circular, o sea, comparten como estrategias de materializar muchas de las cosas que tenemos, y eso en realidad ayuda a la economía. O sea, yo siempre pongo como que hay como una sinergia entre la economía circular y la industria 4.0, porque es la que le da viabilidad a lo que se plantea en el término de reducir los flujos de materiales. Porque si no lo puedo pensar en el tema de, digamos, si lo pienso solamente desde el punto de vista ambiental, y
el flujo de materiales, me quedo fuera de la experiencia del usuario, porque en realidad uno no quiere perder prestaciones, pero esas prestaciones se las puedo aportar desde otro lado, ¿no? Desde, como decíamos, una unidad funcional, que Federico lo va a contar mejor, de entender qué es lo que necesita el otro y qué es lo que no, y a qué le damos valor. O sea, en realidad eso ya existe. Lo que pasa que es como si separáramos el cerebro y lo miráramos en equipos distintos, estos análisis. Si pudiéramos armar equipos disciplinarios dentro de las compañías para pensar esto y las soluciones, yo creo que sería mucho más fácil de que se dé. El tema es que normalmente cuando se habla de estos temas, mando un equipo de gente que a veces no conoce la parte de las tecnologías de cómo lo puedo resolver. Entonces, para mí, si se tiene que llevar algo, esto hay que pensarlo integralmente dentro de las compañías. Hay que pensar esa transformación digital y la parte de economía circular. ¿Por qué? Porque yo tengo ese flujo de información que normalmente hoy las empresas lo están haciendo solamente lo económico y no están haciendo el flujo de materiales. O sea, pues los RP calculan las entradas y las salidas de la plata, pero no calculan las entradas y las salidas de los materiales. Entonces, yo quiero hacer un análisis de huella de carbono, no lo puedo hacer rápidamente como saco el flujo de cuánta plata entró y que quién le compré como proveedor. O sea, está la información, pero no está ordenada de una manera que me permita tomar estas, digamos, poder poner estos datos para la toma de decisiones. Porque normalmente, si yo soy más eficiente en el uso de materiales, tengo menos costo. O sea, es como una línea que va medio junta. Y capaz sí tengo que invertir con alguna tecnología, esto de cambiar una tecnología por otra o pensar el negocio. A mí me gusta lo distribuido porque en realidad también cambia esto que decíamos al principio de quién tiene el poder de los materiales. O sea, hoy Europa está recuperando los materiales para hacer material secundario para no depender tanto del que tiene el recurso primario en su país. O sea, esto también son discusiones que van más a lo global y al eje de las cadenas de poder globales, ¿no? O sea, quién tiene el más recurso, quién lo va a recuperar y cómo se va a recuperar. O sea, esta discusión, cuando hablamos de economía circular, no parece, pero en realidad es una discusión súper económica de quién tiene independencia, autonomía desde Rusia se pelea y no le manda energía a Alemania y Alemania no puede trabajar. O sea, si vos pensás una recuperación de energía, si tuvieras aparatos de economía circular para energía solar, podrías tener digamos, obtención de ese recurso distribuido en el territorio. Y pensar hay que pensarlo de otra manera y son más variables que las que normalmente estamos mirando algunos equipos. Por eso necesitamos integrar los equipos. Para que el otro te diga, no, pero no estás pensando en el flujo de material. O sea, para que pueda entrar el material, necesito que tenga un certificado de calidad para que yo lo pueda poner en mi circuito. Yo no le voy a dar no sé, la plástico, para que tenga un circuito alimenticio, necesito que esté certificado. No puedo recuperar un plástico si no tengo esa certificación de flujo material. ¿Sí? O sea, es más complejo que lo que queremos simplificar. No sé si te contesté, pero creo que te contesté.